good Buenos evening, días, everybody, buenas and welcome to the tardes y session on buenas future noches. frontiers in tax transparency. Bienvenidos a la sección de fronteras My name is Philip futuras Kurz, en la and I'm transparencia co-head of fiscal. the Soy Tax Hugh Treaties Hurst, and International soy coordinador Cooperation de Unit, tratados fiscales y which la is the unidad unit de in the cooperación Center of Tax internacional, Policy and la Administration unidad que aborda la that administración de supports the work políticas on tax fiscales transparency within the OECD. And I will be joined by Paul y Hondius, que who I see is there. apoya los esfuerzos de Paul transparencia is the fiscal en head el of marco de la the OCDE. Estoy Harmful aquí con mi Tax colega, Practices Unit, but director has de also been la unidad a de prácticas fiscales consistent help in dañinas, our work on pero que tax también transparency. ha ayudado mucho Um, consistentemente en torno a Many la of you transparencia fiscal. probably know some of the Muchos y work, and muchas de particularly on ustedes the probablemente ya conocen international algo del trabajo que standards hacemos, en for particular con exchange of respecto a los information, estándares the standards that internacionales para are el also intercambio de monitored and información, peer-reviewed los in the global estándares forum. que se But monitorean y se at the presentan también en el OECD, foro global. we do also En other la work OCDE on también tax hacemos otro transparency, tipo de both on trabajo the policy en side torno and a la the transparencia administration side. fiscal y el And lado de la the focus of política this y la session is to share gestión. with El you enfoque de la what sesión is será in the de pipeline in this em, area, focusing a bit more on these areas that are not abordar related to los the aspectos en known esta área international que no standards. están And relacionados a to los because we estándares think that some of conocidos, this work los estándares may also internacionales be of particular conocidos interest y to cuyo the developing trabajo y countries. el trabajo en If torno a I can los have the cuales next puede ser slide, también please. de utilidad para países en So desarrollo. before we dig into the future, maybe it's also good to take stock Antes of the de past. And abordar el futuro, creo que if también we es look at the past, importante we abordar el in the pasado. past 2 decades, Si I believe we vemos en have las made últimas tremendous 2 progress décadas, in hemos the area of logrado tax grandes transparency. avances en el área de The focus transparencia of that work fiscal. has El initially enfoque de been todo ese on trabajo inicialmente individuals and ha on sido combating en tax evasion, starting in individuos 2009 y with the la adoption lucha of contra the la evasión International fiscal, Standard of comenzando en Exchange of 2009 con la Information adopción de upon los estándares request. Under that internacionales de standard, intercambio de tax authorities información are sobre expected to solicitud. provide information em, upon request of tax authorities of other countries if that de information is autoridades de foreseeably relevant otros for the países cuando la administration información and the enforcement es of their taxes. pertinente para la And of course, administración this y standard el is seguimiento de los well known, well estándares. established, peer reviewed by the Global Por Forum, where supuesto, we este es now un have estándar bien establecido, 171 revisado por members who all pares por apply los this standard. 171 miembros And of course, que there's one desarrollaron los perhaps a estándares. Por big supuesto, hay limitation una gran connected to this limitante standard, which is that you can only asociada a ask este for estándar y es information que if you already have solo some podemos suspicion solicitar that there información si ya is tenemos alguna a sospecha concern of de que non-compliance. The on request existe standard does not una allow for preocupación de fishing incumplimiento. expeditions, and it is for No that se reason that there permiten has also been em, a big interest búsquedas al azar in y por lo 2012, tanto 2013 in developing para el a 2012, standard for the 2013 automatic exchange of information. That standard se was adopted in desarrolló 2014 initially, aún más el and under that estándar. El standard, CRS countries fue are adoptado en expected to collect 2014 information from their financial institutions on foreign account holders and share that on a yearly basis with y tax desde authorities of the entonces countries of se residence comparte of the account información holders. The anualmente. CRS is also well on its way. It was adopted initially El 2014. It has already CRS had a first también, review como ya lo in dije, fue adoptado en 2023, and 2014, we have tuvo su more than primera revisión 110 en 2023 y tenemos más jurisdictions de that are 110 exchanging under jurisdicciones the common reporting standard. participantes. We then had more recently, a couple of years ago, También, building más on the recientemente, architecture of the CRS, we developed an automatic exchange framework for income derived from digital desarrollamos platforms. We will el come back to that marco de later. intercambio de información, And more el recently, we marco have had, para of course, we el adopted intercambio SPARC in automático de información, 2023, which has been
y el integrated into CARF the en international standard 2023, of que ha automatic sido exchange of integrado a los information estándares and tries to internacionales fill the del gap intercambio automático de created by the fact información y que that nos the ayuda a common cerrar la reporting brecha standard developed creada in a por el time hecho where de crypto que was los almost estándares de non-existent, reporte did not cover fueron desarrollados comprehensively en un momento the en donde no se uh, cubría de manera crypto assets. integral The CARF los is also criptoactivos. well on its way. We have now, I think, El 67 CARF ya jurisdictions that está have committed to implementándose. start Tenemos ya to implement the 67 CARF and to jurisdicciones start exchanging comprometidas a, in a iniciar 27 or eh, 28, su and already implementación. approximately 50 jurisdictions that have signed up to the Y CARF tenemos aproximadamente MCA. 50 Then, of course, jurisdicciones our que se han focus has not apuntado only a been on iniciar individuals, and pronto. if we can move to the Por next slide, supuesto, we have also no solo se released or trata de rolled out a individuos, whole también hemos series of desplegado una transparency serie initiatives that de are focused on iniciativas de business transparencia que taxation and se in particular enfocan in the en context la of tributación BEPS. a empresas This y came a se bit enfocan after específicamente the en el adoption BEPS. of the Common Reporting Standard. There Esto was, of course, in vino después de la 2015, adopción del we estándar adopted the country-by-country reporting or the común automatic de exchange of reporte, country-by-country reports el as part of CRS, BEPS Action después de 13. los And as a result reportes of that, país por tax país, authorities y como receive resultado, information las on autoridades large MNE fiscales groups with reciben operations información con in their respecto a country, grandes grupos de, breaking down the este, group's revenue, de profits, tax, and other empresas, attributes per jurisdiction. This has categorizando also been diferentes atributos por successfully jurisdicción. implemented with currently Esto ha quedado 120 jurisdictions implementado that de have manera implemented exitosa en más de 20 CBC reporting jurisdicciones. obligations that covers almost all MNEs that could be En in scope of términos country-by-country reporting, and we have now more de than 4,000 exchange relationships between almost 100 diferentes IF empresas jurisdictions to multinacionales y más de exchange 100 country-by-country jurisdicciones information. FI. Also in 2015, as part of BEPS También en Action 5, 2015, we adopted the spontaneous como exchange of parte information de estos on esfuerzos, taxpayer-specific rulings, adoptamos este estándar de intercambio de information in the absence of información para which apoyar el there could be cumplimiento concerns of con BEPS or los profit shifting, base reglamentos erosion. And since the adoption of fiscales this para BEPS evitar la Action erosión de 5, base since the start, we now y para trabajar en la see that acción 5. information has Ya been vemos exchanged que ese about intercambio de more than información se ha 58,000 llevado a rulings cabo and approximately sobre más 5,000 de last year. 58,000 We also more recently, I think this was resoluciones. 2018, 2019, Me parece adopted que the en spontaneous exchange of 2018-19 information to adoptamos support compliance em, with the substance requirement for entities in no el or estándar de nominal intercambio de información jurisdictions, para also apoyar en el entirely rolled cumplimiento out. All eh, non-nominal jurisdictions con participate in this respecto a exchange lo framework, and 30 sustantivo jurisdictions have en las um, jurisdicciones fiscales expressed or have opted to receive nominales y no information nominales para under this framework. poder recibir And información then, almost fresh en from the este press, marco. Y earlier luego, this year in casi January, we have finalized the hace exchange unos framework días, hemos for finalizado the el automatic marco exchange de of globe intercambio information. This is para meant to el support intercambio the automático de administration of the información globe rules, sobre and el we will soon move Globe. into Esto signing fortalece of el sistema de las reglas the Globe globe or y nos the llevará a GIR MTA, the firmar Multilateral Competent el Authority Agreement for the automatic exchange acuerdo of globe information. multilateral de autoridades As you competentes para can el see, intercambio de información we have had a whole en el host of marco Globe. initiatives, both in Como ya on verán, the side tuvimos of varias individual taxation iniciativas con and on the side respecto of a business la taxation. tributación individual But y a la de this is the empresas. past. I think we also need to think about the Sin future. And if embargo, I can maybe look esta at the es la next slides, ruta, we can creo get que the hacia el next slide. futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Here we would like to share with you what we see as the Aquí nos focus gustaría of compartir con current ustedes lo work que and vemos en future términos work del enfoque in the el space of trabajo actual y tax a futuro transparency. en este espacio And we de see three transparencia areas of fiscal. priority, some of which are already Aquí ongoing vemos and tres some of áreas which de are perhaps a prioridad, bit algunas de las more cuales ya estamos long trabajando y term. otras que son un We have poco más made, a as you largo plazo. can see from the previous slides, we have made a Em, lot of progress in the Hemos area of logrado tax muchos transparency in avances connection with en el financial área de assets and transparencia crypto assets to the fiscal en extent that they conexión could con not be labeled as activos financial financieros assets. y But we have made y less progress criptoactivos. in
pero menos avances más allá de estos activos financieros. Recientemente hemos comenzado a enfocarnos más en la transparencia fiscal en el área de propiedades del mercado inmobiliario. Lo vamos a abordar más adelante. Nuestra segunda área de prioridad, que quizás no es tan nueva, es para seguir desarrollando el marco de intercambio de información con respecto a plataformas digitales. Esto es algo en lo que creemos sigue habiendo potencial para ampliar la participación de varias jurisdicciones, puesto que varios países se beneficiarían de la participación dentro de este marco. Y finalmente, vemos mucho interés, quizás en términos de agregar nuevos marcos y mayor transparencia para mejorar los estándares existentes y la transparencia al hacer uso de nuevas tecnologías para diferentes administraciones fiscales. También lo abordaremos más adelante. Con ello, me gustaría ceder la palabra a mi compañero Paul, quien abordará el tema de lo inmobiliario. Muchas gracias, buenos días a todos y todas que están aquí en la sesión. Creo que será bueno compartirles algunas ideas de los diferentes abordajes de esta política, las áreas de mucha importancia que estamos trabajando. Entre ellas se encuentra el mercado inmobiliario. Esta es una de los tipos de activos más interesantes en los cuales invierten las personas y por supuesto es muy posible no solo hacer eso en su propio país, sino también en el extranjero y adquirir propiedades en otros países. Y por supuesto esto representa ciertos retos tributarios en el sentido de influencias gubernamentales y aspectos de soberanía y diferentes opciones para coordinación y cooperación internacional en esta área. Para comenzar con el análisis del trabajo que llevamos haciendo con respecto a este tema, una pregunta muy importante: ¿por qué es esto importante? ¿Cuáles son las razones por las cuales estamos llevando a cabo este trabajo? Me parece que esta diapositiva, más allá del hecho de que vemos muchas casitas alrededor del mundo, también vemos un par de bullets que delimitan las bases sobre las cuales decidimos hacer este trabajo y trabajar en la transparencia en este ámbito. Uno, como ya lo he indicado, se trata de que pues las personas particularmente acaudaladas generalmente invierten en activos inmobiliarios en países extranjeros, comenzando también, por supuesto, con formas más sencillas de inversión, como una casa de verano, etcétera. Pero esto puede ir mucho más allá e incluir quizás sitios inmobiliarios de gran prestigio. Y en sentido profesional o semiprofesional para efectos de obtener un ingreso mediante renta de estos activos. En los últimos años, estos reportes han sido compartidos con el G20 y hemos abordado en las discusiones si esto es importante, el abordaje desde una perspectiva de transparencia fiscal, etcétera. En el reporte del 2023 hicimos una sección, redactamos una sección dedicada a ello y sabemos que hay un subanálisis de activos en este sentido.
y que la manera de gestionar las cosas en este ámbito no es suficiente, por lo que decidimos procurar progresar en esta área. Además, y esto se volvió aparente y quizás no sorprendente, el mercado inmobiliario también es atractivo para no reportarse bajo los estándares comunes de reporte que hemos desarrollado hace quizás un poco más de una década. Como ustedes ya saben, los CRS cubrían las cuentas comunes en los bancos y otros productos de inversión en el sector financiero, pero no cubrían inversiones inmobiliarias. Entonces podíamos ver que se trataba de dinero que no se declaraba a las autoridades fiscales, y una posible manera de hacer las cosas será mover los activos a una cuenta que cubriría activos inmobiliarios y no quedaría cubierta por estos estándares automáticos. Creo que esto va más allá de simplemente intentar detectar la evasión fiscal. Esto implica también para mejorar el cumplimiento, y también se utiliza por aquellos contribuyentes que activamente comparten información los unos entre los otros para que idealmente se pueda considerar en las declaraciones de impuestos. And that's of course also certainly a benefit that Y you could see here to make sure that this income and wealth for those también es countries with a wealth tax importante is abordar estos appropriately aspectos para brought to taxation. asegurarnos de que se, As I said, it's la probably part of the implementación se last lleve a point cabo here. Tax adecuadamente. administrations El último generally punto aquí, benefit from las better access to administraciones data, fiscales generalmente se benefician de automatic un mejor exchange acceso policies a generally have the datos tendency relacionados con to los reduce activos. the need Existe for una tendencia de incidental or reducir la structured necesidad requests de for information solicitudes and make incidentales sure that o tax administrations can em, focus their em, efforts on de último cases where minuto it really sobre matters, having a good información baseline of pertinente, data. y And podemos that's of course mejorar las also cosas something that we're teniendo un buen trying conjunto de to datos, y es achieve algo here. que estamos So now that I intentando have lograr. set out why it matters, it's maybe the moment to explain a bit to Bien, you more concretely quizás what we sea are el currently momento doing on para the basis of the explicar de next manera más slide. concreta lo que estamos So, haciendo. as I've already indicated, we are currently Como working ya on an lo international indiqué, exchange estamos agreement for actualmente real estate, trabajando for en un acuerdo automatic exchanges of internacional de real estate intercambio para information. This eh, builds on eh, the activos interest that the G20 inmobiliarios has expressed con base en el interés on a que se number of expresó occasions durante el in recent G20 years en for us varias to ocasiones explore en this los work años and move anteriores, forward with en possible términos de solutions explorar in estos the area aspectos of y encontrar transparency for real soluciones estate. posibles en el área de And so the framework transparencia that we are currently para designing activos works on the inmobiliarios. Lo que premise estamos that diseñando actualmente se participating basa en la jurisdictions premisa de will que la exchange participación de las information that they have jurisdicciones readily logrará un available and that is of good intercambio de quality información que ya with each tienen other disponible y on que es de an calidad, annual basis. y que se The hará de idea manera behind this is that anual. La idea detrás de we esto believe we es can que make short-term progress in creemos this que field podemos lograr by un accepting that progreso a countries corto may have plazo, different structures aceptando que los países puedan nationally tener where diferentes real estate estructuras a nivel information is captured. doméstico, So this of course could use en with términos de la real manera en que se estate capta toda la registers. It can información. Por also supuesto, go puede across haber other registros, ownership pero esto registers that puede countries may implicar have. And of otro course, tipo de tax listas que puedan tener administrations los quite países, y por frequently supuesto las also sit on administraciones relevant fiscales information on real estate. frecuentemente For tienen instance, because of información stamp pertinente duties en términos de lo that need to be inmobiliario paid por and declared, diferentes and aspectos those of course indicate a typically the considerar y value que and the owner, indican as well as tax return information from the declaring valor of y recurrent income or other relevant propietario, así taxes como due. And so we ingresos think that if we combine actuales, this etcétera. information in an intelligent Creemos que manner, si that actually we have combinamos esta in información de manera countries good inteligente, data sources podemos available that are lograr relevant una for other buena fuente de jurisdictions datos para que for otras automatic exchange. jurisdicciones So how does this concretely work? logren un mejor intercambio de información. We have ¿Cómo funciona designed esto? this
hemos diseñado un marco en el estado actual como uno modular que trabaja con base en diferentes bloques de información potencialmente recolectada. Cubren 4 tipos de información, como ustedes verán aquí en la lámina. Y quizás no voy a seguir el orden de los puntos aquí, pero primero vemos un intercambio único de información al principio del acuerdo. La idea ahí es que esto ayudará a las jurisdicciones a comprender qué contribuyentes cuentan con este tipo de información y para tener un panorama de la situación. También nuevas adquisiciones y los ingresos recurrentes en el mercado inmobiliario. Entonces, si juntamos todos estos componentes, una imagen podemos sacar una fotografía para realmente comprender qué activos se encuentran en el extranjero y que son propiedad de contribuyentes de nuestras jurisdicciones y abordar el tema de ganancias de capital y cualquier otro tipo de ingresos. También debo decir que es importante comprender la premisa principal de estos intercambios y es que el país en donde se encuentra la propiedad identifica la jurisdicción de residencia del contribuyente y luego hace un intercambio de esa información específicamente con la otra jurisdicción. Y entonces esto es algo importante que también aplica aquí y por supuesto que intentamos hacer parte de este sistema de intercambio de información para poder recopilar información sobre el contribuyente en dónde tiene obligaciones para poder hacer el trabajo de cumplimiento necesario. Este trabajo se espera una vez que finalice, que esté abierto a todos los países y todas las jurisdicciones actualmente involucradas en este programa de apoyo mutuo de administración. Sería a través de acuerdos bilaterales o multilaterales de autoridades competentes, según lo que hemos hecho para intercambios de información y todo esto en relación a los criptoactivos. Por supuesto, la participación en torno a esto es bastante amplia. Todavía estamos a una jurisdicción de llegar a 150, pero esperamos lograrlo este año. Estamos moderadamente confiados de que se logrará y de que habrá una amplitud geográfica significativa. Esperamos que esto esté disponible para una amplia lista de jurisdicciones. Actualmente, y como ya dije, hay trabajo técnico por completar en términos de la OCDE. Esto para poder ponernos en una posición de poder hacer un lanzamiento hacia mediados de año. Finalmente, antes de volver a cederle la palabra a Philip para que hable de las plataformas digitales, una última lámina sobre los beneficios clave de esta iniciativa. Obviamente, esto abordará acceso a información para incitar el cumplimiento en las jurisdicciones en donde participan los contribuyentes. Por supuesto,
Todo esto se intercambiará en un formato electrónico, en un formato digital, estructurado y seguro. Creo que hemos comprobado de que esto es de suma importancia para asegurarnos de que las administraciones reciban la información, pero que también se pueda integrar fácilmente a las bases de datos de las administraciones fiscales y las actividades de cumplimiento se puedan desplegar eficazmente. Y esto también ayudará en incrementar la capacidad de las administraciones fiscales para detectar los ingresos offshore y ocultos, no solo en términos de los ingresos recurrentes, sino de también los activos en inmobiliarios y la riqueza que haya sido utilizada para adquirirlos desde un inicio, de dónde viene y si ha cumplido con todos los requisitos de manera adecuada en términos de tributación. Y finalmente, y esto es algo obvio, pero me parece un aspecto importante, que por supuesto es una iniciativa en la que intentaríamos automáticamente intercambiar información anualmente y se espera que esto sea una herramienta que ayude a evitar los incumplimientos de declaraciones en términos de propiedades en el extranjero o incluso los ocultamientos. Entonces, creo que en general es lo que estamos haciendo en este espacio. Estoy seguro de que estaremos repitiendo y desarrollando aún más estos esfuerzos. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarnos y con gusto les podemos orientar con respecto al proceso de este marco. Con esto le vuelvo a ceder la palabra a Philip. Gracias, gracias. Vamos a nuestra siguiente área de prioridad, que es incrementar el alcance del intercambio automático de información en las plataformas digitales de ingresos. Esta es una iniciativa que empezó hace un par de años y la razón por la que lanzamos este proyecto es porque ha sido, por supuesto, un significativo crecimiento de la economía digital. Y si podemos pasar a la siguiente, en la última década. Y esto ha transformado la forma en la cual los contribuyentes, tanto a nivel de las personas físicas como morales, alcanzan sus ingresos. Y esto hace difícil debido a el incremento enorme de la economía digital, y conocemos los ejemplos de las distintas plataformas, por ejemplo, Airbnb, suministrar servicios de transporte, de alojamiento, es decir, todas las áreas en las que trabajamos. Y este fenómeno ha creado oportunidades y retos para las autoridades tributarias cuando tiene que ver con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La oportunidad previo a la existencia de estas plataformas digitales, y muchas de estas actividades se llevaban a cabo en la economía formal, pero no estaban en el radar de las autoridades fiscales. Ahora, con la llegada de tantas plataformas digitales, significa que la información sobre sus ingresos está en alguna forma de manera digital en estas plataformas, lo cual hace que tengamos oportunidades para el cumplimiento en las obligaciones fiscales de las distintas administraciones. Esto es de doble sentido. Por un lado, a menudo los contribuyentes no saben si los ingresos que reciben es tasable en estas plataformas,
entre aquellos que obtienen ingresos de estas plataformas, las que los tienen a través de contratos formales de empleo, y eso incrementa la falta de cumplimiento. Pero el reto más importante para las autoridades fiscales parece ser, en la mayoría de las instancias, el que los operadores de estas plataformas están fuera de sus jurisdicciones y es difícil tener acceso a esta información para implementar las obligaciones de estas plataformas para que nos brinden ese tipo de información. Y es eso lo que tenemos como razón para haber adoptado esta plataforma sobre el intercambio de información automática y los ingresos que provienen de plataformas digitales. Y bueno, siguiente, por favor. Hemos desarrollado este marco, me parece que en el 2020, y es un marco que se ve muy familiar a aquellos que ya están familiarizados con el CRS, que está integrado de 3 bloques básicos. Hay una serie de reglas modelo que han sido implementadas en las jurisdicciones interesadas. Estas reglas modelo están diseñadas para estas jurisdicciones para que recopilen información sobre los ingresos recibidos de las ventas en las plataformas que están ubicadas en su jurisdicción. Esto alcanza alguna forma de estandarización y pensamos que uno de los beneficios de esto es que evitemos la multiplicidad de diferentes informes, requerimientos de declaraciones que hacen más difícil que estas plataformas cumplan. Esto es una cosa, estas reglas fueron adoptadas por las jurisdicciones implementadoras y también hemos desarrollado un acuerdo multilateral de las autoridades competentes en base a la Convención Multilateral, y este acuerdo multilateral de las autoridades fiscales de los países participantes permite que intercambien automáticamente anualmente la información que han recopilado en sus plataformas con los países que tienen algún impuesto en juego, y esto obviamente incluye a los países de quienes son los vendedores de las plataformas digitales y también los países que se benefician de ellas. Y el tercer componente de este marco es un esquema XML para facilitar la estandarización de los informes electrónicos y los países participantes. Todo el modelo está basado en la colaboración. Los países recopilan información de sus propias plataformas, están mejor posicionados para hacerlo, asegurar cumplimiento de sus propias plataformas y compartirlo con los países conforme sea necesario. Si podemos pasar a la siguiente, creo que habría un enorme beneficio para que los países se unan a este marco. Conforme he mencionado antes, es muy difícil para las jurisdicciones el implementar las obligaciones de declaraciones de estas plataformas digitales, pues la mayoría de los países no las tienen en su jurisdicción. Actualmente tenemos 29 jurisdicciones participando en este marco, y eso incluye jurisdicciones que son también las más amplias, las más importantes plataformas como Airbnb o Booking, y parece que es una propuesta más atractiva para participar en esta cooperación internacional para tener información de calidad de las jurisdicciones donde estos operadores de las plataformas se encuentran, y que el tratar de obtener la información directamente de las plataformas. Para el beneficio de esto, este es el marco que estamos construyendo para el intercambio automático
del MAC, que está abierto a todas las jurisdicciones, no está limitado a los miembros de la OCDE. Cualquiera que esté participando en la convención puede unirse a este marco de referencia y consideramos que es un gran beneficio al unirse a este marco es el hecho de que puede ser implementado con un costo limitado para los países, en particular para los países que ya han implementado los informes de país por país o bien el CRS, pues eso tiene que ver con estos intercambios que suceden con XML y usando los sistemas comunes de transmisión que se usan en los programas de intercambio automático de información. No solamente es una situación de costo-beneficio para los países, sino también para las plataformas, pues si comparamos la situación en un operador de una plataforma en el hecho de tener que implementar un nuevo régimen de declaración o de reporte automático en una jurisdicción específica o para que el país pueda responder a los sistemas existentes para la implementación de estas reglas, es una propuesta diferente. Es muy fácil para los grandes operadores de las plataformas el añadir a algún otro país a estas reglas, lo cual puede ser muy costoso, y el implementar un régimen de informes o declaraciones completamente diferente con requisitos que van de país a país y son diferentes. La mayoría de estas plataformas están en los países que han implementado estas reglas efectivamente. Para ellos es el hecho de añadir a otro país a estos sistemas con los que ya cuentan. On that note, I think I will con este comentario pasaremos a hablar sobre el sector de la tecnología y el trabajo que estamos haciendo en esta área, y le daré la palabra a Paul. Muchas gracias. Sí, este es otro proyecto que queremos presentarles y darles una vista general sobre lo que podría resumir en la forma más breve sobre los impuestos y la tecnología. Seguramente recordarán los días cuando las declaraciones fiscales se hacían en papel y se tenían que enviar a través del correo, y bueno, tenías una evaluación a lo largo de varios meses, pero por supuesto el mundo ha cambiado y también las administraciones fiscales han avanzado y siguen avanzando cada vez más. Y esto, por supuesto, nos lleva a ciertas preguntas y oportunidades para el trabajo que hacemos en transparencia fiscal con todo nuestro equipo. ¿Qué podemos hacer para maximizar el uso de tecnologías disponibles para hacer que este trabajo sea más eficiente y funcione mejor para todos? Y quizá con la siguiente proyección les puedo dar una imagen de las dimensiones del trabajo en este contexto. Así que, bueno, aquí en la proyección pueden ver 4 dimensiones de cómo pensamos que los impuestos y la tecnología pueden traer el trabajo de la transparencia fiscal hasta este momento, y cómo confiamos en la verificación de la identidad digital. Como ven, las políticas de intercambio automático empieza con un estándar de declaraciones o de informes comunes, y esto nos lleva a las plataformas digitales, a los marcos de referencia. Las reglas que acaban de mencionarles operan sobre la base de los procedimientos de debida diligencia, la información sobre los contribuyentes relevantes que se recopila a través de los intermediarios que tienen que hacer sus declaraciones, que serían los bancos, las aseguradoras, las entidades de inversión, los proveedores de servicios, y en el caso de las plataformas digitales serían los operadores de las plataformas, y todos ellos recopilan información de los clientes
con documentación en general en papel o bien en la certificación automática para confirmar la residencia de los contribuyentes, información relevante de cuentas financieras, de criptoactivos, y eso puede ser parte de la administración fiscal de los contribuyentes. Mucho de esto es una de las grandes cargas en términos de la operación de este intercambio automático de información y las normas. Lo que pensamos es tenemos que llevar a cabo todos estos procedimientos de cumplimiento para identificar quién tiene que declarar ante qué jurisdicción, y esto debe ser adecuadamente documentado. Y bueno, potencialmente en este escenario siempre en evolución en el sector tecnológico, esto será una verificación con un método confiable de identificación de la identidad o verificación de la identidad con un grupo de información, sea a través de un token o de algún tema de identificación emitido por el régimen de administración fiscal en una forma más simple, sin ese intermediario en el que tengamos que confiar sobre estos documentos en base a los procedimientos de la debida diligencia que requieren muchos recursos. Es un área en la que nos interesa explorar qué podemos hacer aquí, pues esto tiene dos ventajas. Primero, hace que los procedimientos de la debida diligencia sean mucho más fáciles, una menor necesidad de recursos en términos de los procesos, y también, la otro lado, ayuda a las administraciones fiscales y contribuyentes para asegurarse de que los residentes identifiquen al contribuyente correcto, y esto se puede utilizar en una forma muy eficiente cuando es recibida a través del intercambio de información. Con una nota similar, en el recuadro verde del lado superior derecho hay también el aspecto de el tiempo de los intercambios de información y cómo esto se conecta con el cumplimiento a nivel nacional y sus procesos en los distintos países. Aquellos de ustedes que tienen experiencias, por ejemplo, en CRS, sabrán que los momentos de intercambio son alrededor de 9 meses después del final de la información relacionada con el año fiscal. Así es que la información con relación al 2024 únicamente llegará a las administraciones para septiembre de 2025, lo que es típicamente después de la fecha límite para la declaración de impuestos. Esto puede ser usado después de los instrumentos de declaraciones fiscales, y es algo para administrar la forma en la que la información pueda llenarse previo a que se presente la declaración anual fiscal del contribuyente, y podremos actuar inmediatamente una vez que se declaran los impuestos y se evalúan. Aquí está la pregunta de qué podemos hacer para cortar el tiempo y que los sistemas nos apoyen para que la información pueda viajar más rápidamente, con menos intervalos, y que nos brinde el hecho de que esta información está estructurada y puede ser generada en una forma que sea eficiente para estos propósitos, tanto en el escenario de tecnología de impuestos que estamos explorando. Ahora, pasando a la parte inferior izquierda, el recuadro color lila habla de los depósitos de el acceso directo a la data, el trabajo en bienes raíces. Creo que uno de los puntos que surgieron de la investigación y los trabajos de exploración que hicimos previo a iniciar el diseño de este marco en sí mismo fue el hecho de que mucha de la información está ubicada en depósitos de data, en archivos de data. Y bueno, hay los registros de propiedad, y eso potencialmente es muy relevante y muy útil para las administraciones fiscales, pero típicamente esta información
no llega a las manos de las administraciones fiscales extranjeras del todo, o ciertamente no en una forma calibrada y eficiente que pudiera ser útil para el cumplimiento de impuestos. Creo que bajo este encabezado estamos explorando si hay modelos idealmente dentro de esta arquitectura legal existente que se despliega para mejorar el acceso para los depósitos de data, donde esta información sea relevante para la administración fiscal y el mejor uso para poder diseñar políticas de información que ya están disponibles, pero que están ubicadas en el lugar equivocado en un cierto momento y tiempo para los propósitos del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto lo tenemos que ver en una forma relevante, inteligente, y esto podría ser un aspecto interesante para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y finalmente, en la parte inferior derecha de esta proyección, esto es algo que verán muy frecuentemente en los entornos de la OCDE. Esto es un acrónimo, la FTA. La FTA es el foro sobre administraciones tributarias. Esto es un organismo donde tenemos más de 50 administraciones fiscales y se reúnen para discutir áreas relevantes de la administración fiscal y cómo todo esto puede mejorarse a través de compartir sus experiencias y tomar proyectos que pueden iniciar juntos. Y como parte de este trabajo está lo que se llama la Administración Fiscal 3.0, es esta agenda que ve cómo las administraciones fiscales pueden agilizarse, ser más eficientes con el apoyo de la tecnología y, por supuesto, ciertas tecnologías de la información en particular. Y hay también, desde nuestra perspectiva, cómo están ayudando a los colegas en este sentido, apoyando el trabajo y ver cómo el intercambio de información y las iniciativas de transparencia y tecnología puedan transmitir la información para ayudar a estos esfuerzos en hacer que las administraciones fiscales sean más ágiles y mejores para el futuro. Esto es lo que menciono, por lo que estamos muy interesados en el desarrollar este trabajo en esta área. Y bueno, estoy muy consciente del tiempo. Estamos llegando a la marca de las 4 de la tarde. Creo que los hemos llevado a lo largo de los temas que queríamos presentarles en términos del trabajo y algunas áreas potenciales nuevas que podemos considerar desarrollar. Espero que haya sido de apoyo, pero antes de concluir, quiero darle la palabra a Philip para ver si tiene algunos comentarios de cierre. Si no, tomo la palabra nuevamente. Les agradezco su interés. Espero que haya sido útil y ha sido un placer estar en contacto con ustedes. Y si hubiese algo que quieran comentar aún más con nosotros, será un placer estar en contacto también con ustedes directamente. Gracias, Paul. Aún nos quedan 10 minutos. No sé si hay alguna duda que podamos responder en estos momentos y atender sus comentarios o dudas. Estoy revisando si hay alguna solicitud de tomar la palabra. No veo ninguna. Así es que en este caso puedo solamente agradecerles su interés en esta sesión y reiterarles que si tuvieran algún interés en unirse a los marcos de los que hemos referido, sean de bienes raíces, las plataformas digitales, no duden en ponerse en contacto con nosotros para obtener mayor información. Muchas gracias, Philip. Literalmente en el último segundo te interrumpo, pero hay dos preguntas en el chat que podríamos tratar de responder. Hay una pregunta es un poco difícil responder. La pregunta es: ¿qué tantas reglas se están intercambiando
en la Unión Europea bajo este proceso 3.0. Creo que en nuestro marco, las reglas entre todos los miembros del marco inclusivo nos han llevado a 58,000 intercambios en total de información, y luego este es el número en general, y no creo que tendríamos un número específico disponible con la Unión Europea, pero estoy seguro de que podemos brindarles esta información de mis colegas de la Unión Europea en ese sentido. Otro comentario de uno de nuestros colegas de Guatemala en términos del trabajo en la plataforma y las plataformas, sus operadores y estos aspectos, es más un tema sobre el seguimiento bilateral que podemos hacer aquí. Eso lo dejaremos para una conversación bilateral. Estas eran las dos preguntas. Gracias por compartirlas. Y bueno, habiendo dicho esto, creo que podemos concluir la sesión y esperamos que disfruten las siguientes sesiones que se llevarán a cabo el día de hoy. Muchas gracias a todos.